La altitud permanece constante. Los instrumentos confirman lecturas estables y predecibles, exactamente como se esperaba. Allá abajo, el mundo parece demasiado lejano para interferir. Silencioso, controlado. El entorno es funcional, iluminado con una luz fría, sin contrastes dramáticos. El sonido no refleja urgencia, sino normalidad. Señales continuas, comunicaciones breves, el ruido constante de un sistema en funcionamiento prolongado. Nada indica un riesgo inmediato. La percepción predominante no es de tensión, sino de confianza técnica. Esta operación no depende de la suerte ni de la improvisación. Depende de parámetros, cálculos y precedentes. Y todos ellos fueron revisados incluso antes del inicio de la misión. Todo lo que pudiera representar una variable relevante ya ha sido clasificado, analizado y considerado inaccesible. El cielo, a ese nivel, rara vez sorprende. Aún así, hay algo que pasa desapercibido, no por un defecto, sino por una excesiva familiaridad. No es una advertencia ni un error visible, es una sutil ausencia, un silencio diferente, una lectura correcta, aunque incompleta, nada suficiente para detener el flujo. Cuestionar ese detalle implicaría admitir que el modelo podría estar obsoleto y, hasta ahora, siempre ha funcionado. Mientras tanto, fuera del campo de visión, otros sistemas operan bajo premisas diferentes, otros cálculos, otras salas. Otras decisiones se ajustan con paciencia y precisión. Nada de esto aparece en los instrumentos anteriores. El tiempo transcurre sin urgencia. Segundos ordinarios, minutos neutros. Todo indica continuidad. Si alguien preguntara si algo podría cambiar, la respuesta sería técnica. Las proyecciones no indican una ruptura. La doctrina confirma la estabilidad. Pero la historia rara vez comienza en el momento del acontecimiento. Empieza aquí, cuando todo parece estar bajo control. Cuando nadie siente la necesidad de mirar lo que hay abajo, porque algo ya está activo, algo ya ha sido reposicionado, algo ya ha redefinido el alcance sin que nadie se dé cuenta. Y la pregunta que queda sin respuesta es sencilla. ¿Qué pasa si los límites ya no son los mismos? Para comprender por qué fue posible ese momento, es necesario remontarse al entorno estratégico que lo precedió. No solo a las tecnologías disponibles, sino también a cómo se interpretaron, organizaron y, sobre todo, cómo se confió en ellas. Durante ese periodo, la lógica dominante se basaba en altitud, alcance y previsibilidad. La doctrina se basaba en el principio de que ciertos espacios operativos eran, en la práctica, inalcanzables. No por la ausencia total de recursos del adversario, sino porque los recursos conocidos presentaban claras limitaciones, documentadas y confirmadas reiteradamente por pruebas, informes y experiencias previas. Las decisiones no se tomaron por intuición, se tomaron por consenso técnico. Los analistas trabajaron con modelos estables. Los ingenieros definieron límites operativos con base en datos acumulados durante años. Los operadores confiaban en estas cifras porque rara vez fallaban. Cuando fallaban, el error era pequeño, controlable y absorbido por el margen de seguridad. Esta cultura produjo eficiencia y también rigidez. La mentalidad estratégica valoraba los sistemas probados y desconfiaba de las soluciones aún no validadas a escala real. Las innovaciones del otro bando solían clasificarse como inmaduras, incompletas o incapaces de superar las barreras físicas conocidas. La pregunta no era: con el oponente estaba intentando mejorar, pero sería posible superar límites que parecían definidos por la propia tecnología. Esta confianza no surgió de la nada. Antes de esto, situaciones similares habían reforzado la misma lógica. En conflictos anteriores, las plataformas consideradas dominantes operaron durante largos periodos sin interferencias significativas, consolidando la idea de superioridad estructural. En otros episodios, sistemas defensivos prometedores tardaron años en alcanzar la fiabilidad operativa, lo que confirmó la percepción de que la innovación adversaria siempre llegaba demasiado tarde. Había precedentes claros. En un caso, se ignoró una nueva doctrina porque contradecía informes establecidos. En otro caso, se subestimó un sistema emergente porque presentó fallas iniciales durante pruebas limitadas. En un tercer estudio,
se descartaron señales aisladas porque no se repetían con la suficiente frecuencia como para alterar los modelos estadísticos. El patrón se repitió. Todo lo que no encajaba en el modelo se trataba como ruido. Con el tiempo, esto definió la forma en que se filtraban las alertas. Las pequeñas anomalías no se consideraban señales de cambio, sino variaciones normales en un sistema complejo. Las tendencias lentas, graduales y casi invisibles rara vez provocaban revisiones inmediatas. Revisar una doctrina requería más que señales dispersas. Requería un evento claro, medible e incuestionable. Mientras tanto, del otro lado, el ritmo era diferente. Las limitaciones tecnológicas no se consideraron barreras definitivas, sino problemas a superar. Se aceptaron soluciones parciales. Se pusieron en funcionamiento controlados sistemas imperfectos. Cada ejercicio, cada prueba, cada ajuste incremental acumulaba conocimiento que no aparecía en informes externos. El detalle pasado por alto no fue un error aislado. Fue en suma de pequeñas evoluciones fuera del campo principal de observación. Cuando aparecieron estas señales, surgieron como notas a pie de página, clasificaciones secundarias, información de baja prioridad. Nada suficiente para provocar un cambio inmediato. Nada que amenazara la lógica imperante. Y así, poco a poco, el escenario fue preparándose. No debido a un error grave, no por negligencia, pero por exceso de confianza en un mundo que ya no era el mismo. El equilibrio parecía intacto. Las decisiones se mantuvieron correctas dentro del modelo, pero el modelo, sin que muchos se dieran cuenta, ya estaba empezando a envejecer. El factor decisivo no surgió de repente. Había estado allí durante algún tiempo, solo que no era reconocido como tal. No se trataba de un único sistema revolucionario, ni de una falla evidente. Era algo más difícil de detectar. Un cambio silencioso en la lógica de la confrontación técnica, un ajuste gradual, y en capas que no apareció como una amenaza aislada, sino como ruido disperso dentro del sistema. Un fantasma en los datos. Existieron las primeras señales, pero nunca fueron concluyentes. Lecturas inconsistentes, ejercicios limitados, informes con un lenguaje demasiado cauteloso para provocar una reacción. Nada que justificara la revisión de toda una doctrina. Nada que pareciera romper los límites ya conocidos. El problema no fue la falta de información, sino un exceso de confianza en la interpretación. Los sistemas de análisis se diseñaron para identificar patrones claros, repetitivos y mensurables. Sin embargo, estos no seguían un patrón tradicional. Funcionaban de forma intermitente, selectiva y casi discreta. Aparecían en condiciones específicas, con parámetros que rara vez coincidían con los escenarios de prueba más comunes. Una lectura que nadie esperaba y que, cuando apareció, rápidamente se explicó como una excepción. Desde un punto de vista técnico, el impacto fue profundo. Lo que una vez se consideró fuera de alcance se convirtió en acceso condicional. Lo que parecía improbable se volvió estadísticamente factible. El sobreoperativo ya no era absoluto. Pero esta transición no era visible en gráficos simples. Se requería conectar puntos dispersos en diferentes áreas: ingeniería, doctrina, operaciones, inteligencia. Cada sector veía solo una parte del panorama, y ninguna parte, aisladamente, parecía suficiente para generar alarma. Así, el monstruo permaneció invisible. En el lado que operaba dentro de la vieja lógica, la percepción tardó en adaptarse. La confianza en los sistemas se mantuvo intacta, incluso cuando comenzaron a surgir pequeñas desviaciones. La ausencia de fallos previos sirvió como prueba de seguridad futura. Por otra parte, el enfoque fue diferente. Las limitaciones no se negaron, sino que se aprovecharon. Cada restricción técnica se trató como una variable que debía compensarse mediante posicionamiento, sincronización, coordinación o redundancia. El objetivo no era crear un sistema perfecto, sino crear una ventana de viabilidad, aunque sea estrecho. Y una pequeña ventana también es suficiente. Cuando esta posibilidad finalmente se materializó, el efecto psicológico fue inmediato. No pánico, sino desorientación. Algo había entrado en el campo de operaciones sin haber sido completamente identificado. Un elemento que no encajaba en los escenarios de entrenamiento.
Los operadores aún no podían ver el resultado, solo podían sentir el cambio. El silencio operacional ya no significaba seguridad. La distancia ya no garantiza el aislamiento. Los parámetros conocidos ya no lo explicaban todo. El monstruo invisible no rugió, no fue anunciado. Simplemente surgió dentro del sistema, silencioso, funcional y listo. Y en ese momento, el enfrentamiento técnico dejó de ser una cuestión de superioridad absoluta y pasó a ser algo más inestable. Un choque entre viejos modelos y realidades recientemente redefinidas. El colapso aún no se había producido, pero las bases ya estaban sentadas. El cambio no es inmediato. Comienza como una inconsistencia difícil de clasificar, una lectura que no confirma los modelos, una proyección que no debería existir en ese momento en el espacio operativo. Nada definitivo todavía, solo lo suficiente para alterar la rutina. Los operadores regresan a los instrumentos, los analistas recalculan, los protocolos se revisan con celeridad, sin dar la alarma. La primera reacción es no aceptar el fallo, sino confirme que el sistema esté leyendo correctamente, porque hasta entonces siempre había leído. Entonces ocurre la maniobra crítica, no como un gesto visible, sino como una convergencia de factores. Posicionamiento, momento y decisión se alinean fuera del patrón esperado. Lo que parecía aislado comienza a repetirse. La proyección inesperada deja de ser ruido y se convierte en comportamiento. En este punto, la doctrina empieza a fallar. Las respuestas previstas no están produciendo el efecto esperado. Los márgenes de seguridad se reducen demasiado rápido como para compensarlos. La coordinación, diseñada para un escenario estable, está reaccionando demasiado tarde a un entorno que ya ha cambiado. El problema no es la falta de capacidad, es ritmo. La estructura se diseñó para abordar amenazas conocidas, no con una lógica redefinida en tiempo real. Cada decisión sigue el modelo antiguo, mientras que el campo ya opera bajo una dinámica diferente. Ahí es donde se produce el colapso psicológico. No hay pánico, ni desorden visible. Hay silencio. Un silencio más denso que antes. La comprensión gradual de que algo fundamental ha dejado de funcionar como se esperaba. Esa seguridad no fue violada por la fuerza, sino por una interpretación errónea. Las preguntas cambian. Ya no es ¿qué está pasando?, sino ¿por qué no previmos esto? La pregunta ya no es ¿dónde está el error?, sino ¿en qué momento el modelo dejó de ser válido? La respuesta no viene de una sola fuente. Se forma por la suma de retrasos, filtros y creencias acumuladas. Excesiva dependencia de precedentes. Lentitud para reinterpretar señales débiles. Dependencia de una estructura que exigía confirmación completa antes de actuar. Cuando finalmente la comprensión se consolida, conlleva un peso. La doctrina no fracasó por falta de datos. Fracasó porque los datos fueron interpretados utilizando supuestos obsoletos. Fracasó porque la coordinación se construyó para la estabilidad, no para la disrupción. Fracasó porque la posibilidad de un cambio real se consideró improbable durante demasiado tiempo. En este punto, el colapso ya no es técnico, es conceptual. El campo operativo permanece activo. Los sistemas siguen funcionando, pero la certeza que sustentaba todo el proceso ha sido neutralizada. Lo que parecía imposible se ha vuelto documentado, analizable e innegable. Y una vez que nos damos cuenta de eso, no hay vuelta atrás al estado anterior. El cambio ya se ha producido. Registrado y analizado el acontecimiento, el episodio deja de ser un hecho aislado y ocupa el lugar que le corresponde, el de punto de inflexión, no solo para un sistema específico, sino para la forma en que se conciben, validan y repiten las decisiones estratégicas a lo largo del tiempo. Técnicamente, la conclusión es clara. Ninguna doctrina fracasa de golpe. Se deteriora silenciosamente. Los parámetros se mantuvieron correctos. Los sistemas funcionaron como se esperaba. Los operadores realizaron los procedimientos con precisión. Sin embargo, el resultado fue redefinido. El error no estuvo en la falta de habilidad, sino en interpretación prolongada de un escenario que ya había cambiado. La tecnología subestimada no triunfó por superioridad absoluta, sino por adaptación gradual. La interpretación ignorada no fue invisible, simplemente se consideró demasiado improbable como para justificar una revisión.
Este patrón no es nuevo. Siempre aparece cuando los modelos establecidos se consideran verdades permanentes. Cuando las señales débiles se clasifican como excepciones. Cuando la eficiencia pasada se convierte en un argumento contra la necesidad de cambio. Históricamente, los sistemas dominantes rara vez se derrumban por confrontación directa. Ceden cuando dejan de actualizar su propia lógica, cuando se basan más en la estabilidad de los registros que en la inestabilidad del entorno real. También hay una dimensión humana inevitable. Las estructuras las hacen las personas. Los modelos se validan por consenso. Las decisiones se toman bajo la presión de los precedentes. Reconocer que un sistema está envejeciendo requiere más que solo datos. Exige la voluntad institucional de cuestionar lo que siempre ha funcionado. Y esta voluntad, casi siempre, llega demasiado tarde. Es por eso que episodios como este siguen siendo relevantes. No se refieren solo a un momento específico de la Guerra Fría, ni a una plataforma o tecnología aislada. Se refieren a la fragilidad recurrente del exceso de confianza, a la tendencia humana a proteger los modelos familiares, incluso cuando la realidad empieza a desbordarlos. En el entorno estratégico actual, las variables cambian aún más rápido. Los sistemas evolucionan fuera del campo principal de observación. Las doctrinas compiten con ciclos de innovación cada vez más cortos. El intervalo entre la señal y la disrupción se acorta. La lección, por tanto, sigue siendo relevante. No existe ninguna posición inalcanzable. No existe un sistema definitivo. Ninguna interpretación puede permanecer válida indefinidamente. La historia registra estos momentos no para dramatizarlos, sino para repetirlos como advertencia. Y cuando se ignora esta advertencia, el desenlace tiende a seguir el mismo patrón. Discreto al principio, evidente al final. La historia no susurra, advierte.